Una pregunta que siempre va a causar polémica, independientemente de la respuesta, es sobre la de si crees o no crees en Dios. Y bueno, debido a que Trolencio nunca llegó a responder esa pregunta, y teniendo en cuenta de que nunca ha mencionado algo similar en sus redes sociales, es muy difícil encontrar una respuesta clara. Aún así, si somos lo suficientemente perspicaces, y analizamos algunos de sus videos, podremos encontrar varias cosas interesantes. Como por ejemplo, si analizamos la puerta principal de su casa, podremos ver que arriba del todo, hay una cruz colocada. Entonces, ¿esto ya indicaría de que Trolencio es creyente? Pues no, ya que esa cruz la pudo haber puesto cualquier integrante de su familia, no necesariamente él. Así que esta prueba la descartaremos. Ahora, la siguiente prueba la encontraremos en un video anterior a su primer especial de Unión Loquendo, ya que como les dije en niveles anteriores, este fue el primer video en el que Trolencio fue impuntual con la fecha. Sin embargo, la razón de esto no se debió a la falta de tiempo, puesto que este ya tenía el especial terminado, solo que decidió no subirlo en la fecha que le correspondía, debido a que ese día junto con el siguiente, iban a ser días santos. Hablando de Unión Loquendo, es muy probable que mi video no se suba el jueves porque pues el jueves va a ser Jueves Santo y el viernes va a ser Viernes Santo. Es probable que no suba video ese día, no solo porque en esos días haya poca audiencia en YouTube, sino porque también son días sagrados, días en los que mucha gente guarda, días en los que generalmente pues va en contra de algunas leyes cristianistas y que a la gente no le gusta. Por eso es mejor evitarlo. Por eso pienso hablar con Alique para pedirle que por favor el jueves y el viernes no se suban videos de Unión Loquendo. Yo sé que yo no soy el que manda Unión Loquendo, pero quiero pasar la propuesta porque realmente más que a manera de que no haya audiencia, es también como que a forma de guardar respeto en esos días porque son días sagrados, lo quieran o no. En muchas partes del mundo son días sagrados en los que mucha gente guarda ese día y por eso es mejor evitar subir video ese día. Una vez escuchado eso, ¿ya podríamos decir entonces que Trolencio es creyente? Otra vez no, debido a que eso solo nos indica de que Trolencio respeta esos días, pero esto aún no nos asegura nada, y que de hecho más bien incluso podría significar todo lo contrario, y es que como hemos visto a lo largo del video, sabemos de que a Trolencio le gusta demasiado las groserías, por lo que si analizamos lo que dice la Biblia acerca de esto, podremos encontrarnos de que está muy mal visto, y de que es un pecado, por lo que si Trolencio usa groserías, entonces significa de que no es creyente. Nuevamente no, lo que nos lleva a la última pista, y a la que posiblemente nos dé la respuesta que tanto estamos buscando. Y es que si vamos a un video que subió hace 4 años, llamado Misterios Religiosos Reales del GTA, podremos ver que en una parte del mismo, Trolencio dijo lo siguiente. Pero el verdadero misterio de esta extraña iglesia radica en sus ventanales, pues si prestamos mucha atención, podremos encontrar el símbolo de un infame hexagrama de una estrella satánica en esta iglesia. Como acabamos de apreciar, Trolencio afirma de que esa es una iglesia satánica debido a las estrellas en las ventanas. Sin embargo, eso no es cierto, ya que dichas figuras representan a la estrella de David. Y a raíz de ese error, Trolencio dejaría un comentario aclarando el malentendido, y a su vez, nos daría la última clave para resolver la pregunta planteada del inicio. Ahora saquen ustedes mismos sus propias conclusiones.